En este video estaremos presentando lo que son las estructuras de Lewis, luego la resonancia y por último la geometría molecular y la polaridad. El mismo es la clase en vivo del curso híbrido de Química General 1. Bien, así que vamos a estar trabajando la geometría molecular y la polaridad. Y primeramente, pues vamos a ver lo que es un enlace químico. Recuerde que eso es lo que usted está estudiando esta semana. Se define el enlace químico como la fuerza de atracción que existe entre ciertos átomos en una sustancia. Esta presentación yo se las voy a poner también como presentación en PowerPoint solita, además del video. ¿Okay? Los tipos de enlace, pues son el enlace iónico, el enlace covalente y entonces lo que llamamos el enlace metálico. El enlace iónico, que se supone que usted pues estuvo trabajando ese tipo de enlace o estudiando ese tipo de enlace durante esta semana, el enlace iónico, la palabra lo dice, son iones. Se forman por la transferencia de electrones, donde el ion positivo le transfiere los electrones al ion negativo y entonces se unen. El enlace covalente, que es el que vamos a trabajar hoy, es el que se forma por el compartir, donde las especies que se unen comparten los electrones. Yo te presto los míos, tú me prestas los tuyos, nos unimos y adquirimos mayor estabilidad. Porque la formación de los enlaces químicos tiene ese propósito. Adquirir mayor estabilidad, que las especies tengan más estabilidad unidos que cuando están solitos. ¿Ok? Y por último, el enlace metálico, que es el enlace pues, que forman los metales. ¿Ok? La unión de cobre con cobre, 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 para formar toda esa gama que nosotros vemos como el metal cobre, pues la unión entre cobre y cobre es el enlace metálico. Y lo que hay ahí es lo que llaman una nube, ¿verdad? Un mar de electrones. Es el enlace metálico y es entre el mismo metal con el mismo. ¿Ok? Ahora bien, para poder formar los enlaces químicos, las especies utilizan los electrones de valencia. Y eso es algo que ya usted había estudiado, ¿verdad? En el tema de las configuraciones electrónicas. Los electrones de valencia son los electrones que tienen todos los elementos en su último nivel de energía. Y generalmente esos van a ser los electrones que se utilizan para hacer los enlaces. ¿Ok? Que si usted se acuerda de lo que usted estudió para el examen 2, cuando hablamos de los elementos representativos, las columnas más altas de la tabla periódica, ¿verdad? Que cuando hablábamos de los elementos representativos, el número del grupo es equivalente a los electrones de valencia, ¿verdad? Y que si hablamos, por ejemplo, de los elementos del grupo 1A, litio, sodio, ahí se ven chiquititos, pero si hablamos de litio, sodio, solamente tienen ¿cuántos electrones? 1. Y entonces, una manera de representar esos electrones es con la fórmula punto electrón. Fórmula punto electrón, lo que nos dice a nosotros es que yo voy a representar el electroncito como un puntito. Eso significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, a un elemento del grupo 1A, como lo puede ser litio, ¿qué voy a hacer? Pues el electroncito yo lo voy a colocar como si fuera un puntito. Y entonces, fíjese, en este caso, el electroncito para todos los elementos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, va a ser un puntito y ese es el puntito que representa el electrón. Para los elementos del grupo 2A, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Usted tiene la tabla periódica, 2A. Magnesio. Si magnesio pertenece al grupo 2A, ¿cuántos electrones hay?
2. ¿Cuántos puntitos voy a poner? 2 puntitos. En algunos libros de texto ponen el puntito, ¿verdad? Ponen los puntitos aparte. Hay otros libros donde los puntitos los ponen en pareja. Es recomendable, y así lo hace su libro de texto, donde los puntitos pues generalmente los vamos poniendo como uno en cada esquina y después si tenemos más electrones de 4 pues los empezamos a poner en pareja. Otro elemento representativo del grupo 3A. ¿Cuál? Galio. Grupo 3A, galio. ¿Cuántos electrones tiene? 3. Pues pongo 3 puntitos. Grupo 4A, carbono, que ese es el más famoso. ¿Tiene cuánto carbono? 4. Fíjese que carbono tiene todos los electrones libres y tiene un electrón en cada esquina. ¿Ok? Grupo 5A. Fósforo. P. ¿Cuántos electrones tiene fósforo? 5. ¿Qué hago? 5 puntitos. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a tener una pareja en el fósforo. ¿Estamos? Grupo 6A. Oxígeno. ¿Cuántos electrones? 6. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y ya ahora voy a tener ¿cuántas parejas? 2 parejitas. ¿Ok? Y me falta el grupo 7. Y ahí podemos poner a quién. Cloro, flúor. Cloro. Vamos a poner a cloro. Si pongo a cloro, ¿cuántos electrones? 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjese que entonces ahora, ¿qué tengo? 3 parejas y un electroncito solo. No importa el orden, ¿ok? No importa el orden que usted utilice para rellenar o colocar esos puntitos. Fíjese que yo trato pues siempre de empezar, ¿verdad? En el lado derecho y ir entonces rellenando, ¿verdad? Siguiendo en contra de las manecillas del reloj, como quien dice, ¿verdad? Pero este puntito vacío que tenemos ahí abajo en el cloro, yo lo puedo tener en el lado derecho y no va a importar, ¿ok? Y por último nos quedan los gases nobles, que en el caso tienen 8 electrones, excepto helio, ¿verdad? Que helio tiene más que 2. Pero si trabajamos neón, por ejemplo, pues tenemos entonces neón, Ne, con sus 8 electrones. Y eso significa que todos los electrones van a estar ¿cómo? Apareados. Por eso es que los gases nobles son los más estables de la tabla periódica. Por eso es que los gases nobles, pues prácticamente no hacen enlaces. Y cuando hacen enlaces, generalmente ellos van a ser en condiciones extremas y van a estar llevando a cabo lo que se llama unas violaciones a las leyes de los enlaces químicos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos tienen ya los electrones en pareja. Y cuando están así en pareja, pues no necesitan, ¿verdad? Ninguna otra sustancia para adquirir mayor estabilidad. En el caso de cloro, por ejemplo, ¿cuánto le falta a cloro para tener 8? 1. Así que generalmente a cloro lo que le gusta es, pues mira, yo te comparto mi electroncito, tú me compartes el mío y formamos enlace. O te lo quito. Y se lo quitan.
Y ahí vienen los enlaces iónicos. Por eso es que al cloro le gusta formar enlaces iónicos con los metales, por ejemplo. ¿Ok? Y especies, por ejemplo, como litio, como magnesio, como galio, por ejemplo, que son metales, ellos tienen poquitos electrones, así que muchas veces a ellos les resulta más fácil que regalarlos. Pues yo te los regalo, porque como quiera, aunque te regalo los 3 electrones o los 2 electrones o el electrón que tengo en el nivel de afuera, yo tengo una configuración electrónica antes que me da estabilidad. Y generalmente esa configuración electrónica que ellos tienen se parece al gas noble. ¿Okay? Por eso es que generalmente los metales, pues muchos de ellos tienden a formar enlaces iónicos. ¿Okay? ¿Estamos claros? Okay. Así que ya sabemos hacer estructuras de Lewis punto electrón. Ahora lo que nos resta entonces es empezar a trabajar con los enlaces covalentes y con las estructuras de Lewis de las moléculas. ¿Qué es un enlace covalente? Como yo dije hace ya un ratito, los enlaces covalentes son los que se forman por el compartir. Yo te lo presto, tú me prestas los tuyos y adquirimos mayor estabilidad. Ahora bien, dependiendo de cómo es ese compartir, los enlaces covalentes se definen en enlaces covalentes polares, no polares o enlaces coordinados. Nosotros vamos a hablar luego en detalle de lo que es polar y no polar, ¿verdad? Al finalizar el tema, pero a manera de una introducción, los enlaces covalentes polares, el compartir de los electrones es de manera desigual. ¿Okay? Los enlaces polares. Manera desigual significa que si hay 2 elementos que se van a prestar los electrones, pues entonces uno los va a tener más hacia él que el otro. O sea, yo te lo presto, tú me lo prestas, pero hay uno que es más mordido, como quien dice, y se lo cojo yo para mí, te los presto un poquito. Eso es polar. Y entonces luego vamos a ver por qué esto sucede. Los no polares se prestan los electrones de manera igual. Yo te lo presto, tú me lo prestas y están como en el medio. Ponemos los electrones en el medio y son tuyos y son míos. Y entonces en el enlace covalente coordinado, que nosotros pues no vamos a estar trabajando en detalle con este enlace, es un enlace raro que generalmente lo forman, pues valga la redundancia, los compuestos de coordinación, donde una sola especie es la que dona los electrones. Por eso es que se dice que son enlaces raros, ocurren solamente en un solo tipo de compuesto, que son los compuestos coordinados, que si usted está en química, cuando coja química analítica, usted va a estudiar los compuestos de coordinación, y si está en química inorgánica, va a estudiar mucho más en detalle los compuestos de coordinación, donde entonces se va a ver cómo ocurre y por qué ocurre ese enlace, donde solamente una estructura, una especie, pues presta sus electrones a otra, y es simplemente para que haya una mayor estabilidad en un momento determinado. ¿Okay? Ese es el llamado enlace covalente coordinado. Nosotros en realidad nos vamos a concentrar en el enlace covalente polar y en el enlace covalente no polar. ¿Okay? Pero para poder establecer la diferencia entre lo que es el enlace covalente polar y no polar, tenemos que hacer las estructuras de Lewis.